Ok, hermanos, estamos acá. Yo soy Adolfo Hernández. Continuamos con la segunda parte. Está con nosotros nuevamente, gracias a Dios, el hermano Edmundo Sugasti de México. Padre, en el caso de Jesús ha sucedido lo mismo. La imagen que se tiene popular es la de un hombre que, pues ahí sí podemos ser lógicos, un hombre joven, porque Jesús fue un hombre joven, murió a los 33 años, entonces no sería lógico representar a un hombre de 60 años. Este, Hasta ahí podemos ir bien, pero yo creo que no llegamos mucho más lejos con eso. Generalmente se representa a Jesús otra vez como un hombre blanco, a veces hasta lo plasman rubio, de ojos azules, a veces no llegan tan lejos, lo ponen con cabello castaño, pero pues no sabemos si era un hombre blanco, sabemos que era un hombre semítico de la, de la región de Israel, perdón, este, pues probablemente haya sido un hombre pues con las características que en ese entonces tenían los nativos de ahí. Este, se presenta con cabello largo, hasta donde sabemos, incluso si nos ponemos a estudiar tanto las escrituras como lo que sabemos de los tiempos de ese entonces, los hombres no eran proclives de tener cabello largo. Estaban los nazarenos, en ese entonces, bueno, de tiempo atrás, como Sansón, sí acostumbraban tener el cabello largo, no se lo cortaban, pero tal vez confunden Nazaret con Nazareno, que es otra cosa muy diferente, y lo pintan con cabello largo, pero Jesús probablemente tenía cabello corto. No tenemos absolutamente ninguna descripción de Jesús en el Nuevo Testamento. Ninguna. No sabemos si era alto, bajo, fuerte, delgado, atractivo, no atractivo. No tenemos absolutamente ninguna pista del aspecto de Jesús en el Nuevo Testamento. Lo más que tenemos es lo que se profetizó de él en Isaías 53, que dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Entonces, eso es lo más que tenemos de descripción de Jesús, y esto es una profecía del Antiguo Testamento. Y en todo caso, lo que nos dice es que no era atractivo. Entonces, cuando Jesús vino, probablemente no se vio a un hombre muy apuesto, muy fornido, muy alto. Probablemente no fue así. Entonces, cualquier imagen que hagamos de Jesús va a ser completamente incorrecta. Si, por ejemplo, ahora mucha gente se ofende porque lo pintan blanco y dicen que es un Jesús racista. Y otros, por ejemplo, si lo pintan negro, dicen, no, pues Jesús no era negro. Bueno, probablemente negro africano no era, pero pues tampoco blanco nórdico. Entonces, no sabemos cómo era exactamente. Entonces, es lo malo de hacer imágenes. Por, y si lo pintamos muy apuesto, pues lo vamos a ver atractivo por lo apuesto. Pero Jesús no quiso ser atractivo por eso. Entonces, es otra ángulo que podemos ver de Claro. lo que es hacer imagen. Bueno, aquí en Guatemala no son tan racistas. ¿Perdón? No te Acá en oí. Guatemala no son tan racistas porque tienen al Cristo negro aquí en Esquipulas. Ujú. Sí, puede ser, o sea, no sabemos, o sea, oye, bueno, pues no eran africanos, bueno, pero hay diferentes tonos de tez de piel, entonces Jesús puede ser así, como en Esquipulas, o puede ser de otra forma. Ahora, por eso es que en todo caso no es bueno que hagamos imágenes.
Y fíjense, la Biblia, por ejemplo, eh, sí nos dice que en un momento dado, cuando venga la segunda vez, ahí va a ser diferente. Ahí dice en Salmos 45, 2 al 3, tú eres el más apuesto de los hombres, tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, cíñete la espada, oh valiente. Entonces, cuando vino Jesús, no lo quisieron, lo despreciaron y lo mataron. Y por supuesto que él resucitó, pero así es como vino. Ahora, como vendrá después, pues ya será otra cosa. Pero tampoco tenemos exactamente cómo es su aspecto. Sí, parece que será atractivo, y va a ser atractivo para todos. Ya exactamente cómo sea, pues no lo tenemos. Entonces, es otra, es otro ángulo con una figura de Dios que vendría siendo aquí Dios Hijo, que sí es muy proclive de, de hacer pues ídolos de él. Este, que para bien o para mal han suscitado ahora controversias, y que son controversias que no deberían existir, porque realmente, en primer lugar, no deberíamos tener imágenes de Cristo, porque Cristo es Dios. Y por cierto, aquí desde el catolicismo se argumenta que, bueno, si ya Jesús vino como una persona que pudimos ver, y no solamente en su momento, bueno, nosotros, pero los que estaban alrededor en su momento lo podían ver, lo podían tocar, lo podían hasta oler probablemente, pues ya eso de alguna manera abría la puerta a que se hicieran imágenes. Pero bueno, vemos que si fuese el caso, nos habría dado la Biblia, si fuese importante, nos hubieran dado detalles para poder hacer una imagen lo más fiel posible. Y no tenemos ningún detalle, absolutamente ninguno, sobre el aspecto de Cristo. Entonces, eso es, así como no tenemos mayores detalles del aspecto de Dios Padre, pues tampoco lo tenemos de Dios Hijo, porque precisamente la palabra está siendo congruente con el segundo mandamiento, y no solo el segundo mandamiento, muchas otras eh, pasajes en la Biblia que nos dejan muy claro que no debemos hacernos ídolos. Claro, aparte también, digamos, del Espíritu Santo no tenemos mucho menos una imagen específica, Pues, porque solo se ve creo que la primera vez que se habla de él, dice, descendió como una paloma, no es la y primera vez, pero sí, hay como representaciones de paloma, ¿verdad? así es, y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, en Lucas 23, 22, que por cierto es un pasaje interesante, porque en este pasaje están las tres personas de la Trinidad. Está Jesús, que estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Al ser bautizado, baja el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corpórea, como paloma, y luego Dios Padre, no se ve, pero se escucha, que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero bueno, hablando del Espíritu Santo, esa es de alguna manera, aquí, por ejemplo, se representó como paloma para que la gente, porque esto, este, este acto que hizo Jesús de ser bautizado era para representar y para que la gente entendiera, pues, qué implicaba un bautismo. Entonces, de, si decíamos, pues, bajó el Espíritu Santo, yo no lo vi, o sea, ¿quién dice? ¿Dónde estaba? O qué bueno. En ese entonces bajó de una forma ostensible,
visible como una paloma y la gente pudo entender qué es lo que estaba sucediendo. Pero fue una cuestión excepcional. Cuando nosotros nos bautizamos, pues no bajó ninguna paloma sobre nosotros. Entonces, tampoco tenemos en todo caso instancias de idolatría que sean notables con el Espíritu Santo. No la tenemos con Dios Padre y generalmente tampoco la tenemos con el Espíritu Santo. Y sí la podemos tener más con Dios Hijo, precisamente por, porque sí vino como persona, como un ser humano, pero bueno, ya vimos que fuera de eso, pues no tenemos muchos elementos. Sí se le ha representado al Espíritu Santo como una paloma, incluso en las congregaciones evangélicas se le ha representado, se dibuja una paloma y ahí está, ¿verdad? Representada de alguna manera. Yo En este caso quiero no se enfatizar venera algo, tanto, ¿eh? quiero No, enfatizar algo que se utiliza en el verso un símil, lo llamamos símil en la teología, ¿verdad? Se le llama símil, pero lo que es realmente importante es de que no dice bajó una paloma, sino que dice bajó en forma de paloma. O sea, no era una paloma en sí, porque cuando dice bajó como, el como es un símil, ¿verdad? Es una comparación. así es. Aparentemente parecía, pudo Ujú. haber sido un destello de luz que tenía como una figura que tal vez posiblemente era blanco y la forma era como con alas. Hasta un ángel podía representarse de esa manera así, ¿verdad? Entonces no es que la Biblia diga bajó una paloma y se posó en Jesucristo, no. Es un símil el que se utiliza ahí. Entonces, a ver, hablando del Padre, no hay ordenanza de hacer figura, sino más bien muchísimas aclaraciones que no se debe hacer la figura, ¿verdad? Ujú. Del Hijo también, la Biblia prohíbe realmente hacer imagen de hombre Sí, o sea, y el Hijo pues se manifestó como un hombre. así es. Y de figura alguna, dice, o sea, tampoco del Espíritu Santo. Ujú. Pero, porque al respecto de, por ejemplo, yo le quería hacer a usted una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre veneración y adoración específicamente? Este punto es súper concreto, lo que lo tocas, porque mira, Dios sí, Dios sí se manifestó de formas que nosotros podemos asociar con lo que vemos. Por ejemplo, cuando se manifestó en una zarza ardiente con Moisés. Bueno, pues es una zarza, es una planta y es fuego. Son cosas muy concretas. Entonces, aquí es bien importante eh, ver lo que se le llama hermenéutica o exégesis, que es entender bien lo que nos dice el texto. Entonces, si vemos otra vez, el mandamiento dice, el primer mandamiento es no tengas otros dioses además de mí. Y el número dos, no te hagas ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Entonces, número uno dice ídolo. Y la palabra ídolo tiene la connotación de ser una figura para adorar. Y cuando además dice, no te inclines delante de ellos, y más concretamente, ni los adores, entonces tenemos ya tres formas en las que nos dice ídolo, con lo que tiene connotación ídolo. No te inclines ni los adores. Entonces, eh, no es el, la imagen en sí, o podríamos decir, bueno, Dios se contradijo porque el Espíritu Santo, que también es Dios, bajó en una forma
que podría ser aquí, decía, nada que guarde semejanza en lo que hay arriba en el cielo o debajo de la tierra, en fin, pues una paloma está, vamos a decir, en los cielos, vuela, entonces guarda semejanza con eso. Pero lo que dice es, y además fíjense, no te hagas ningún ídolo, o sea, nosotros lo debemos hacer. Una cosa es que Dios lo hizo, Dios decidió en su soberanía que el Espíritu Santo se manifestara en una forma de paloma. Pero si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una paloma de barro, de madera, de bronce o algo así y la adoráramos, entonces nosotros estamos incumpliendo el mandamiento. Más aún, Dios decidió manifestarse como hombre, como Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, por supuesto que se hizo en algo semejante a lo que hay en la tierra, pues una persona. Entonces, una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que Dios dice es, no nos hagamos imágenes y no nos inclinemos a ellas. Ahora, concretando con lo que tú dices de adoración y veneración, hay una palabra en griego que quiere decir adoración, que ya vimos que es latris, y hay otra que quiere decir veneración, que es la palabra dulia. Y esto también tiene que ver con, por un lado, por un poco de historia, con un poco de historia. En el siglo VIII hubo un conflicto entre la iglesia de Bizancio y la de Roma, entre los que se llamaban iconoclastas e iconodulios. Aquí ellos usaron una palabra muy semejante a ídolo porque ícono quiere decir también figura o imagen. Sin embargo, a propósito usaron otro vocablo en lugar de ídolo o idolion, ícono, que no tenía la connotación de adoración, pues, sino simplemente es una imagen. Entonces, los iconoclastas, iconoclasta quiere decir romper imágenes, como de hecho mucha gente lo ha llegado a hacer. E iconodulio quiere decir venerar imágenes. Aquí hay una diferencia de grado entre lo que es adorar y venerar, aunque son palabras que se parecen, podrían interpretarse igual, específicamente si tienen un significado diferente. Adorar quiere decir reconocer a un ser supremo que merece toda honra, toda gloria, y venerar vendría siendo tenerle admiración, respeto a una imagen. Entonces, los iconoclastas argumentaban esto. Decían, basándonos en las Santas Escrituras y en los padres, aquí los padres se referían a los padres de la iglesia, que fueron los primeros monjes, teólogos, estudiosos que hubo en los primeros siglos de la iglesia, vamos a decir entre el siglo segundo y cuarto. Declaramos unánimemente en el nombre de la Santa Trinidad que habrán de ser rechazado y removido y maldito lo de la iglesia cristiana cuya apariencia está hecha de cualquier material y color por el malvado arte de pintores, que sea anatema. Esto era el epítome de la definición del concilio iconoclasta por en Constantinopla. Concilio de Constantinopla V fue esto. También decían, Satán desvió a los hombres de manera que adoraran a la criatura en vez del creador. La ley de Moisés y los profetas cooperaron para remover esto ruin, pero el previamente mencionado demiurgo del mal gradualmente trajo de vuelta a la idolatría en la apariencia de cristianismo. Eso era lo que argumentaban los iconoclastas. Los iconodulios contraargumentaron lo siguiente, que el mandamiento de no adorar a ídolos quedó atrás con la venida de Jesús como Dios encarnado, que los ídolos representaban seres irreales y los íconos
a seres reales que sí vivieron. Aunque aquí hay que mencionar que también, pues muchos ídolos representaban a faraones, reyes y césares como deidades, que fueron ciertamente seres reales. Que a Moisés se le ordenó hacer estatuas de querubines, que eran ángeles guardianes, sobre el arca, lo cual es cierto, pero también la Biblia no registra absolutamente ninguna veneración a estas estatuas, que debían seguir tradiciones orales, aunque no estuvieran escritas en la Biblia, que bueno, esto es una parte fundamental del catolicismo, y que hay imágenes de origen sobrenatural, tal como se sostuvo siglos después sobre el sudario de Turín, o la imagen de la Virgen de Guadalupe en Natilma. Entonces, y que era tonto negarle a Dios el mismo honor que le daba a los reyes del mundo. Esos eran los argumentos y todavía argumentos que se tienen en su momento de los iconodulios y pues ahora de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica argumenta que una cosa es la latria, que sería, como dijimos, la adoración, y la dulia, que significa veneración. Ellos incluso hablan de una hiperdulia, que es la que en el catolicismo se reservaría a la Virgen María, y dulia solo a los santos. Y bueno, pues, sin meternos tan técnicamente, pareciera que esto tiene Correcto. cierta base lógica. Sin embargo, en la realidad, en el mundo en el que vivimos, pues la gente no sabe que si dulia y latria y perdulia y cuál es la raíz griega y qué quiere decir esta palabra y qué quiere decir esta otra y qué dice la doctrina oficial, en fin. La gente cae en idolatría, porque finalmente cae en adorar imágenes, en erigirlas o en dioses falsos o, en el mejor de los casos, en co-dioses, ¿verdad? Que acompañan al único Dios verdadero, y bueno, pues sí es Dios verdadero, pero bueno, también tiene lo suyo, y bueno, pues eh, con ese argumento de por qué si honramos a un rey, a un presidente, a un líder, ¿por qué no vamos a honrar también a estas, a otros personajes? Este, y, y bueno, todo ese sustento que puede ser con ciertas bases, en la práctica no se hace. En la práctica la gente sí cae en idolatría. Este, y me gusta a mí mucho recordar el pasaje aquí de la transfiguración. Leámoslo, dice: Sí. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Ahí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, que aquí, entre paréntesis, lo blanco, por ejemplo, el cabello de Dios Padre, pues a lo mejor no es de anciano, sino de otra cosa. Eh, Tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús. Esto está en Marcos 9, 2 al 8. Entonces, este pasaje nos Claro. da mucha luz. Aquí vemos a 2 personajes enormes del Antiguo Testamento: a Moisés, que fue el autor de la Torá judía, nuestro Pentateuco, y a Elías, el profeta
más portentoso en cuanto a milagros del Antiguo Testamento. No hubo un profeta más portentoso que Elías en cuanto a milagros. Y fue el único profeta que Dios se llevó vivo al cielo. Entonces, esos dos porcentajes, esos dos, perdón, personajes, tremendos para los judíos, Tampoco se pusieron a posar ahí en ese momento, ¿verdad? se ponen con Jesús. Es más, ellos, Moisés y Elías, vamos a decir que tenían más, probablemente peso que Jesús. Claro, nosotros sabemos que Jesús tenía muchísimo más, pero en su momento, para los apóstoles, los discípulos de Jesús, pues caramba, ver a Elías y a Moisés, pues hay que ponerles una enramada a los tres parejos. ¿Y qué pasó? Que pues no, desaparecieron. Dios Padre les dijo muy claramente, este es mi Hijo amado, a él oíd, y desaparecieron nosotros. Entonces, el mensaje aquí es que sí, caramba, Moisés y Elías, por supuesto que merecen nuestra admiración, respeto, como grandes personajes de la Biblia, pero no son nada junto a Jesús. Entonces, eh, para mí este pasaje nos deja muy claro el mensaje de que no podemos poner a nadie ni de cerca con Jesucristo, a nadie. Por muy venerable, respetable, admirable, encomiable, ejemplar que pueda ser, lo podemos poner de cerca con Cristo. Y si nosotros hacemos eso de poner imágenes, pues caemos en elevarlos a un sitio que no puede ser. Claro. La palabra veneración significa más que todo amor y respeto. O sea, en ese sentido, nosotros tendríamos que venerarnos mutuamente, unos a otros, Podríamos amarnos y venerarnos, respetarnos. los próceres de la patria o algún gran científico o gran músico. Si nosotros somos músicos, pues podemos admirar a Bach, a Beethoven, a Mozart, en fin, fueron súper talentosos, lo que hicieron fue Ah, tremendo, ¿no? Y en ese rango podemos nosotros respetar a personas o incluso cercanas. Nosotros podemos a lo mejor tener eh, un gran respeto por nuestra madre o por un abuelo, en fin, ¿no? Pero em, lo que pasa es que se cae en idolatría. Probablemente mucha gente no lo haga, probablemente mucha gente sí lo tenga muy claro y se refrene y diga, para mí, y no lo dudo que lo haya. sí, Este es lo hay, Dios claro. Padre, este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no sé, por ejemplo, este podrá ser Moisés o este podrá ser Pablo, Pedro o alguna otra figura más moderna, ¿no? Pero muchísima gente, ¿no? Ese es el problema. Sí, yo tengo. Ok, finalizamos entonces la segunda parte de nuestro tema. Realmente ha sido muy bueno poder estudiar claramente la palabra del Señor. Vamos a estar en una tercera parte, además, con el hermano también, nuevamente, el hermano El Mundo Ciudad.